Primero que nada, buenas tardes, ¿verdad? A todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Y vamos a tener el webinar ahorita con el ingeniero Adrián Guevara Ruiz. Él tiene 5 años de experiencia en pilotes helicoidales en las áreas de proyectos, logística, control de calidad y supervisión de instalaciones. Tiene una trayectoria de más de 15 kilómetros de pilotes helicoidales instalados. Ha participado en proyectos de instalación de pilotos helicoidales, como el reforzamiento de edificio existente en la Escuela de Derecho de la UCR o de la nueva la torre de consultorio de la UNIE, 2 líneas de transmisión de alta tensión para el ICE y 2 muelles del Parque Nacional Tortuguero, entre otros proyectos. Le recordamos antes de empezar, por favor, que todos tengan los micrófonos apagados. Y vamos a dar, bueno, lo que son el área de preguntas, los vamos a hacer al final. Entonces, ahí si tienen preguntas, nada más, pueden activar el micrófono si gustan. Y bueno, ya vamos a dar inicio a la charla. Muchas gracias, Daniela y compañeros de la Fidelistas. Yo soy el ingeniero Adrián Guevara. Tengo, como dijo Daniela, ya un ratillo por el lado de los pilotes helicoidales. Antes de esto fui en parte estructural y en parte ingeniero de proyecto, con proyectos de telecomunicación y reparando puentes para una empresa subcontratista de Conavi. En mi caminar ahí encontré, o por amistades que uno hace en la vida, llegué a esta empresa que es Pilotes Helicoidales Costa Rica. Pilotes Helicoidales, nosotros propiamente la empresa trabajamos o somos representantes de una empresa más grande que trabaja a nivel internacional, que se llama Helical Anchors. Es una de las tantas empresas que trabaja este tipo de sistema. Yo les voy a hablar del sistema como en general, con características de lo que ofrece esta empresa. Lo primero es de qué se trata o qué es un pilote como tal. Ya varios de ustedes sabrán, supongo que ya llevaron cursos de cimentaciones o cosas más avanzadas o por lo menos suelos. Un pilote va a ser el elemento que va a llevar la carga de la estructura a un estrato competente. No es un elemento, no es un mejoramiento de suelo, entonces eso es muy importante. Una analogía que nosotros siempre usamos: si un pilote hincado fuera un clavo en la madera, el pilote helicoidal sería un tornillo. Básicamente es un elemento de acero de alta resistencia, galvanizado, que se le ejerce torsión, es decir, se va atornillando al suelo. Esto es muy importante porque más adelante vamos a ver cómo la torsión se mide en sitio para corroborar la capacidad axial del elemento. ¿Qué conforma un pilote helicoidal? ¿O cuáles son las partes de un pilote helicoidal? Vamos a tener una primera sección, que tradicionalmente se llama sección principal o lead, que va a tener una hélice, 2 hélices, 3 hélices de diferentes diámetros. Eso va a depender del diseño. Estos diámetros pueden variar desde 8 pulgadas, por ejemplo 20 centímetros, hasta 16 pulgadas, 40 centímetros o incluso más. Y las secciones o cada sección de pilote se va a ir conformando, se va a ir uniendo una con otra, vienen piezas. La sección tradicionalmente se trabaja en 7 pies o 2 metros 10 por facilidad constructiva, pero pueden trabajarse secciones más pequeñas en caso tengamos alguna restricción de trabajo, o secciones más largas si así se necesita. Posterior a la primera sección, que es la que va a penetrar primero, vamos a tener extensiones que pueden o no llevar hélices, es decir, hélices adicionales, que son las que me adelanto se encargan de generar la capacidad soportante del pilote, y extensiones lisas, o sea, la misma sección, pero sin hélices, cerrando, terminando con un elemento que llamamos un cap, que es el elemento que va a estar embedido en el concreto de la placa corrida, placa aislada o fundación, donde ya va a haber el arranque de columnas, muros, etc. Tradicionalmente o a nivel internacional,
se trabaja normativa, tanto ISO como ICC. Los pilotos helicoidales están normados a través de estas normativas, y la idea es que si van a conseguir o contratar o trabajar con un sistema de fundación que sea prefabricado, como lo son los pilotos helicoidales, vengan como debe ser o como deben estar normados. Igual a como uno revisa el grado de acero para una columna, igual vamos a revisar el grado de acero para el piloto helicoidal. Y no solo eso, también la tornillería, el grado de galvanizado, etc. Tradicionalmente, los pilotes helicoidales que nosotros trabajamos y que traemos al país son de acero grado 80 o superior. Si el cliente o el diseñador estructural quiere tener algo de mayor capacidad, se puede trabajar. Incluso ahí me adelanto, con el ICE ya hemos trabajado acero grado 100, por ejemplo. También el tipo de acople, esto ya es algo propio de la empresa que nosotros representamos. ¿Cómo decirlo? Es un tipo pin caja. Esa sección que es más delgada va a entrar en la siguiente sección. Eso sí es algo que es patentado de la fábrica, que se llama soldadura por inercia, algo que probablemente no conocen porque se usa tradicionalmente en tuberías de alta presión, tuberías de gas o oleoductos. ¿Qué es la soldadura por inercia? Básicamente es agarrar las dos secciones de tubo o columna y se van a girar a velocidades extremadamente rápidas y juntar, de manera que esa fricción va a fusionar ambos elementos. Aquí tenemos un video que es de una de las fábricas que representamos, donde vemos una sección de tubo, la cual va a empezar a girar muy rápidamente y está presionada a este otro tubo que se está sosteniendo. Ahí vamos a ver donde se van a producir esa fricción y se van a empezar a calentar y fusionar. Cualquier cosa, el audio del video está muteado porque esto es un proceso bastante bullicioso. Ahí podemos ver donde ya está fusionado el material y se empieza a enfriar. Eso posteriormente, esa rebaba de acero se elimina. Hablando de los tubos, vamos a tener que el pilote helicoidal puede tener dos tipos de elementos centrales, lo que es el fuste del pilote. Trabajamos en un fuste cuadrado sólido, es decir, una sección o una barra cuadrada que puede ser de 1.75 o de 2 pulgadas de lado, es decir, unos 5 centímetros. Esta barra, si ustedes la piensan como una columna, no va a trabajar muy eficientemente bajo ciertas cargas en compresión, se va a pandear muy fácilmente. Tradicionalmente se utiliza el tubo cuadrado cuando el suelo lo permite, pero sobre todo cuando tenemos cargas o condiciones de carga que son en tensión o en extracción, es decir, que el pilote va a estar trabajando en contra de la carga, o sea que si se quiere extraer el pilote. Tradicionalmente se va a trabajar más como un anclaje en pared. Más adelante vamos a ver que el pilote helicoidal puede trabajar como un anclaje helicoidal. Tenemos lo más tradicional, que es el tubo redondo hueco. Trabaja mejor como columna. Aquí pueden ver las secciones tipo pin caja, donde entran en la otra sección, y los diferentes hélices que van adosadas al fuste. Esta tabla es de los diferentes tipos de fuste que tenemos. Es muy importante y vamos a agarrar uno de ejemplo. Este que es el más pequeño, 2.375 pulgadas de diámetro, es decir, 6 centímetros de diámetro. Tradicionalmente vamos a tener una capacidad asociada a esta sección, tanto en tensión como en compresión, pero la parte más importante es la capacidad a torque, es decir, la capacidad que tiene el elemento cuando yo le ejerzo un torque o una torsión al elemento. Para este ejemplo, este primer tubo de 6 centímetros de diámetro,
Esa capacidad de torque es de 6.500 libras. Ahí es donde ya él entró en fluencia y va a fallar. Esta capacidad a lo largo del tiempo, y ahí les comento que los pilotos helicoidales es algo que se inventó hace más de 100 años. Se ha utilizado vastamente en Estados Unidos, en otras zonas como Nueva Zelanda, en Brasil se ha usado mucho también. A lo largo de estos 100 años se han hecho pruebas de carga que nos han ayudado a corroborar o más bien a correlacionar la capacidad axial para la cual se diseñan en contra esta capacidad de torque. Es decir, hay una relación directa entre la capacidad axial que puede soportar un pilote y el torque que se le aplica. Esa capacidad o ese factor llamamos KT, es decir, yo puedo obtener una medición de torque o saber cuánto torque tengo que aplicarle a un tubo y en base a esta conversión o a este KT, averiguar la capacidad axial real de ese pilote. Esto es muy importante porque se usa en el diseño y posteriormente cuando se instala el pilote. También vamos a tener combinaciones de fustes, que es una ventaja versus otros tipos de pilotes. Y les doy un ejemplo hipotético. Yo puedo tener un LAR, un suelo de alta capacidad, pero tal vez lo tengo a 5 o 6 metros de profundidad y arriba lo que tengo es una arena licuable, tal vez 5 metros de arena licuable. La arena va a venir del sismo, se licúa, es como si no hubiera nada, es como si yo tuviera una columna de 5 metros en voladizo. Entonces, en el AR, donde tal vez va a ser más difícil penetrar o ya vamos a generar una capacidad soportante mayor, vamos a utilizar un fuste de menor diámetro porque es más barato, es más económico, más eficiente. Pero en la parte superior, donde tal vez se licúa el terreno, vamos a cambiar a un fuste de mayor diámetro de manera que se comporte mejor como columna. Ya han habido proyectos que hemos hecho aquí en Costa Rica con combinaciones de fustes. Esto lo que hace es buscar eficiencia a la hora del pilote y del diseño. Como les comentaba, la unión pin-caja, ahí la podemos ver como un pilote entra en el otro. Muy importante que vean el pilote que ya está instalado, que ya está metido en el terreno. Vean que no hay un hueco enorme. De hecho, el zacate casi que ni cuenta se dio que ahí se ingresó un pilote. Eso es importante, es una ventaja que tienen los pilotos helicoidales. No tienen mayor impacto, no producen excedentes, es decir, no sacan tierra, no hacen un hueco, no hacen vibraciones enormes, ni impacto en estructuras aledañas, ni nada por el estilo. Y como pueden ver, cada unión se acopla a través de pernos. Estos pernos ya vienen diseñados para la carga o la capacidad máxima para la que puede soportar cada una de las secciones en base a su diámetro. Y muy importante, también vienen galvanizados. ¿Cómo es el proceso de diseño de un pilote helicoidal o de un proyecto? ¿Cómo trabajamos nosotros tradicionalmente como empresa? Vamos a tener un proyecto con información de entrada. Algo que es vital, importante y terriblemente necesario, el estudio de suelos. No solo que haya un estudio de suelos, sino que sea un buen estudio de suelos. Ojalá que se trabaje con un CPT en vez de un SPT, o que haya geofísica que nos compruebe los diferentes estratos que hay en el proyecto. Muy importante que haya una profundidad de exploración que sea real. ¿Qué sucede si yo tengo un estudio de suelos que me llega a 4 metros y me dice que los 4 metros tienen una capacidad nula o que los 4 metros son un estrato licuable? Obviamente yo no puedo cimentar en esos 4 metros. Tengo que irme más profundo, pero también ocupo saber las propiedades que hay debajo, las propiedades de ese suelo más profundo. Muchas veces nos pasa que hay un tipo o un estudio de suelo que determina que hay 5 metros de suelo malo y en los últimos 3 tal vez mejora. Y otros sistemas tal vez dicen, bueno, esos 3 metros continúan hasta el infinito.
y voy a diseñar pilotes basados en la información de esos 3 metros, pero no sabemos a realidad o a ciencia cierta qué sucede debajo de esos 3 metros, si mejora el suelo, si vuelve a empeorar. Hemos tenido o hemos encontrado situaciones de ese tipo que por dicha los pilotos helicoidales sí se dan cuenta de qué es lo que está sucediendo en la profundidad. Entonces, lo primero, un buen estudio de suelos. Segundo, comunicación con el estructural, principalmente porque vamos a ocupar las reacciones de la estructura para poder diseñar esos pilotes. También dentro de esa comunicación ocupamos tener claridad o saber qué idioma estamos hablando. Tradicionalmente el diseño estructural viene bajo una normativa y viene bajo ciertos factores, pero a la hora de diseñar pilotes tiene otra normativa y se le tienen que aplicar ciertos factores de seguridad. Entonces no podemos aplicar 2 factores de seguridad a la vez. Nosotros tradicionalmente vamos a pedir las reacciones de la estructura, pero sin factorizar. De manera que cuando se meten en el proceso de diseño del piloto helicoidal, van a proceder a verse afectados por los factores de seguridad del proceso de diseño. Tercero, muy importante, revisar lo que es el espacio a donde se van a instalar los pilotes. Es decir, si tenemos ya una planta definida de cimentaciones o si tal vez arquitectónicamente y estructuralmente ya se plantearon muros y columnas, lo cual significa los nodos del modelo estructural de donde vienen las reacciones. Poder ubicar dónde están esos nodos y saber exactamente, tener ese plano o ese croquis para nosotros poder ubicar en cada nodo la cantidad de pilotes necesarios. En el proceso de diseño vamos a tener primero una revisión o un diseño de un pilote y posteriormente vamos a revisar condiciones adicionales, como es el efecto de grupo, cómo se ve afectado por el diseño del cabezal, y por eso digo que es vital esa comunicación con el ingeniero estructural. De manera que si tenemos que acomodar 15 pilotes en una zona, tal vez que es de colindancia, ver si se puede ubicar todo, digamos, si es un muro de cortante, ver si se ubica en toda la planta del muro, llámese una placa corrida o una placa aislada. Si es excéntrica o no, le va a meter momentos a los pilotes, entonces descomponerlos y tener seguridad de cuánto es esa carga adicional o si ya está contemplado en las reacciones o no, cosas de ese tipo. Nosotros ahí también trabajamos no solo en Costa Rica, si bien la empresa se llama Pilotos Helicoidales Costa Rica, trabajamos a nivel centroamericano, tenemos oficina en Nicaragua, en Panamá, Honduras también. Entonces, también tener una claridad de los códigos de diseño de cada país y cómo ellos varían. Los programas de diseño que ciertamente le facilitan a uno la vida si se saben usar correctamente. Hay que saber interpretar lo que está sacando el pilote y tener criterio sobre lo que está arrojando el programa, ver si tiene sentido o no. Tal vez los conocen, tal vez no. HelixPile es un programa muy especializado, a veces viene como un módulo de otros programas, que es para diseño específico de pilotos helicoidales. El ELPILE es para cálculo de flexiones, momentos, fuerzas cortantes. El ELPILE trabaja pilotes de acero, pilotes de concreto. Y Geo5 es otro módulo que también tal vez conocen en el Slope o otros más tradicionales de uso, que son para revisar la capacidad vertical del pilote y lo usamos también para una corroboración. Muy importante, no todos los sistemas o no existe en ingeniería un sistema que sea una pomada canaria que le solucione a uno todo. Ni siquiera constructivamente y obviamente con cimentaciones profundas es lo mismo. Todo sistema va a tener sus ventajas y sus desventajas. Es muy importante saber cuándo se puede aplicar un piloto helicoidal. Los tipos de suelo que tenemos en el país, por ejemplo, suelos no cohesivos como arenas o suelos cohesivos como limos y arcillas o sus combinaciones,
son aptos para pilotes helicoidales. Ya los hemos trabajado aquí en el país. A donde no se puede utilizar un pilote helicoidal, a donde tenemos un manto rocoso. Por ejemplo, uno puede tener un proyecto que tal vez esté en alguna ladera y el estudio se lo arroje que hay un rebote, por ejemplo, de un macizo rocoso. Puede que el proyecto requiera empotrarse a ese macizo rocoso, entonces ahí podemos descartar los pilotes helicoidales como una alternativa. El pilote helicoidal, si bien parece un auger, parece que está hecho para penetrar, el pilote helicoidal está diseñado más bien para producir la menor afectación posible del suelo, no produce remoldeo. Entonces, cuando es un macizo rocoso o un manto rocoso, no es una alternativa usar pilotes helicoidales. También cuando tenemos bolones o rocas de más de 50 centímetros de diámetro. Si es una roca menor a 50 centímetros de diámetro, el pilote helicoidal, la hélice, a donde tope con la roca, la va a desplazar lateralmente o inclusive de manera diagonal, puede que alce un poco las rocas. Si se topa en la pura cabeza de la roca, produce el mismo efecto que cuando se trasrosca la tapa de una botella. El pilote helicoidal se está instalando, se le está aplicando torque, o sea, va girando, pero no produce ninguna resistencia, se queda ahí en el sitio. ¿Qué sucede en ese instante? Ponemos el equipo en reversa, sacamos el pilote y lo desplazamos 5 o 10 centímetros en alguna dirección. Ya con eso, probablemente topemos con la primera hélice, esa roca, y ya la podemos desplazar lateralmente. Es importante tener en cuenta que para hacer eso, saber que se puede hacer, es decir, que tal vez la cimentación es una losa o una placa aislada que permite mover o desplazar el pilote en alguna dirección en esa dimensión. Si fuera tal vez un elemento, una estructura que está elevada y el pilote sale de la tierra y recibe una viga o un entrepiso, tal vez esa no sea una alternativa. ¿Cómo transmite la carga al suelo un pilote helicoidal? El secreto, que no es ningún secreto, son justamente las hélices. Cada hélice se va a comportar como una cimentación, como una placa, de manera que va a generar una capacidad soportante. Vamos a tener una sumatoria de esas capacidades soportantes. Esa sumatoria va a ser la capacidad axial del pilote. Algo muy importante, estos 5 diámetros con respecto a la superficie, si se respeta la capacidad axial, tanto en tensión como en compresión, es prácticamente igual. Es decir, la capacidad que yo genero en compresión o a la hora de estripar el pilote va a ser prácticamente igual a que si yo intento destacar el pilote. Una regla muy importante a respetar en los pilotes helicoidales es que tienen que estar separados 3 diámetros de hélice entre sí. Eso probablemente lo tienen que tener fresco, lo deben conocer si están llevando suelos. Materia de suelos, la teoría de bulbos de Boussinesq. Básicamente a 3 diámetros de una cimentación, los bulbos o los esfuerzos que produce esa cimentación o esa presión se disipan. Por eso es que se separan 3 diámetros de hélice entre sí. Para que esos bulbos de presión no se intersequen, de manera que no se desperdicie esa capacidad. ¿Qué pasa si yo tengo esas hélices muy juntas? Esos bulbos se empiezan a intersecar y se me va a generar un efecto de cono, donde más bien la capacidad no va a ser el área de la hélice, sino que va a ser la capacidad de fricción con el suelo, entre el suelo que se produce en el cono y el suelo fuera del cono. Entonces se disminuye mucho esa capacidad y no trabaja bien el pilote. Entonces siempre vamos a tener eso muy claro, es muy importante. Esta fórmula que vemos ahí es la fórmula de Meyerhof, está en el Brajadas, en el código de cimentaciones. Básicamente es la fórmula que se utiliza para calcular la capacidad de una cimentación superficial y es justamente la capacidad que vamos a buscar, pero con la hélice. Es la manera simplificada de calcular esa capacidad de la hélice, donde vamos a tener el área de la hélice multiplicado por un factor de capacidad soportante para suelos cohesivos
por esa cohesión, según el estudio de suelos, nos va a decir en qué estrato estamos, sumado por una presión efectiva que va multiplicada por un factor de capacidad para suelos arenosos o suelos no cohesivos. Todo esto le vamos a poner un techo, un límite, que es la capacidad de la soldadura o la capacidad de la unión de la hélice con el fuste. Siempre vamos a buscar que el suelo sea el que falle, no que a medio camino, a la mitad de la capacidad requerida, se empiecen a deformar o a soltar las hélices del pilote. Es un pequeño ejemplo simplificado de un cálculo de la capacidad de un piloto helicoidal. Vamos a asumir en el ejemplo que tenemos un suelo meramente cohesivo con 20 golpes del SPT. Y vamos a analizar 3 hélices, una de 20, una de 25 y una de 30. En base a los 20 golpes, el estudio de suelo me va a decir esas propiedades y me va a calcular la cohesión de ese suelo. Esto también lo hacen los programas de cálculo, por si acaso. Voy a tener la fórmula, al ser un suelo meramente cohesivo, esta sección se va a hacer 0. No tenemos esta parte de la ecuación. Vamos a tener el factor, que es 9, entonces vamos a tener que para cada una de las hélices calcular el área multiplicada por el factor multiplicada por la cohesión. De manera que vamos a tener 3 capacidades, las cuales vamos a sumar y vamos a tener una capacidad total para el pilote. Esto es una capacidad axial, 159 kilonewtons según el ejemplo. Recuerdan que al principio en la tabla de los fustes redondos les hablé del KT, ese factor de conversión a lo que es torque. Ahí es donde yo voy a proponer o buscar cuál pilote o cuál fuste me sirve. Voy a irme a la tabla a buscar en base a esta capacidad qué tipo de pilote puedo proponer. Entonces, si yo busco, por ejemplo, un pilote que es el de 2.8 pulgadas de diámetro con pared de 1.9 pulgadas, yo voy a saber, según la tabla, ese factor de KT. Aquí tal vez no me coincide con la tabla. Bueno, sí me coincide con la tabla, pero es por las unidades. Aquí lo estoy usando en metros. Yo voy a agarrar esa capacidad que yo calculé previamente, los 159 kilonewtons, voy a multiplicarlo por ese factor que en unidades de metros es 1 entre 33 y voy a obtener ese torque de diseño. Ese torque es el que yo tengo que alcanzar a la hora de estar instalando el pilote y me va a garantizar que estoy llegando a esta capacidad axial que calculé. Esto me va a servir justamente para verificar la eficiencia del pilote que estoy proponiendo o del fuste que estoy proponiendo. El torque rating o la capacidad de torque de este tipo de pilote es de 8000. Vean que estoy casi que en el doble. Entonces yo sé que me está cumpliendo, pero también tengo rango, tengo espacio para pasar a un fuste de menor diámetro. ¿Qué sucede posterior a esto? Tengo que hacer otro tipo de revisiones que me garanticen que el pilote va a funcionar. Por ejemplo, la capacidad lateral. En la gran mayoría de los casos voy a tener una carga lateral debido a sismo, debido a si es un marco que me está generando, el marco tiende a abrirse, entonces genera una componente vertical, o tal vez si es una estructura que se vive por viento, puede que esas cargas de viento sean también importantes. Tradicionalmente es sismo lo más común, pero voy a tener una carga lateral. Entonces yo tengo que, mediante programas, determinar cuánto es ese desplazamiento debido a esa carga lateral. Y tradicionalmente, según códigos o según lo que nos pide el estructural, ese desplazamiento máximo permitido es de 1 pulgada, o sea, 2,5 centímetros. Una vez que se calcule cómo se comporta ese pilote bajo esa carga lateral, se tiene que revisar ese desplazamiento lateral y si no me está cumpliendo, pues tengo que pasar a un elemento que sea más robusto o que tenga mayor diámetro. Otra alternativa, por ejemplo, si yo tengo una columna que tiene una carga lateral muy grande y una capacidad axial o un requerimiento axial muy grande, yo voy a proponer no un pilote, sino varios pilotes. Entonces yo puedo distribuir
Eso con pilotes inclinados. Pilotes que son verticales se van a llevar la carga vertical y pilotes que son inclinados, la componente horizontal de ese pilote inclinado me va a ayudar mucho más a llevar esa carga lateral y también va a compartir parte de la carga axial. Aquí podemos ver un ejemplo. Estos son pilotes que están saliendo del terreno, que ya se instalaron. Esto es una sola losa que se va a chorrear. Ahí se ve donde están armando la losa. Y podemos ver que hay elementos que están inclinados. La carga lateral se distribuye entre esos elementos inclinados. Otra cosa muy importante, si ya llevaron diseño de acero, igual que en una columna, vamos a revisar el pandeo del elemento. ¿Cuál sería el modelo para revisar pandeo de un elemento de acero dentro del suelo? Básicamente, si yo tengo un pilote que, como ustedes ya les expliqué, vamos a tener hélices que se empotran en un suelo de mayor capacidad, pero arriba, hipotéticamente hablando, tenemos un suelo muy malo. Por ejemplo, este que muestra la imagen dice que tiene 3 golpes del SPT, un suelo de muy baja capacidad. Vamos a utilizar este tipo de modelo, donde yo ya me empotré en el suelo, ahí voy a colocar un empotramiento y voy a hacer una altura de columna equivalente al suelo malo, más lo que el pilote vuele encima del terreno si es que vuela o hasta el nivel de desplante que se ha determinado. Toda esta altura es importante. ¿Y qué pasa si yo tengo un suelo de 4 golpes o más? Yo puedo posteriormente generar resortes perpendiculares a la columna que me ayuden a llevar esa carga de pandeo. Obviamente para esos tipos de análisis, lo más fácil es revisiones, digamos, con el LPILE o el mismo HelixPILE. Son programas que ya le ayudan a uno a determinar si está cumpliendo o no ese tipo de fuste. Si no está cumpliendo ese tipo de fuste, pues hay que volver a la tabla y proponer un pilote de mayor diámetro. ¿Cómo se instala un pilote helicoidal? Vamos a tener un desatornillador gigante, por así decirlo, que es el rotor hidráulico, y vamos a tener un torquímetro. Como les había mencionado, uno mide esa capacidad de torque que se está generando a la hora de instalar el pilote. Ella me va a decir la capacidad axial real del pilote. Esto tradicionalmente, o el 90% de los trabajos que hacemos, va adosado a un bajo, porque un bajo, no cualquier bajo, tiene que ser uno que tenga tercera línea o que tenga tal vez más comúnmente lo que se le puede decir que se conecte un martillo demoledor. Básicamente la tercera línea es lo que le da la capacidad hidráulica. Entonces, ustedes vieron que es una relación directa entre capacidad axial. Mayor capacidad axial significa mayor torque de instalación o torque de diseño. A mayor torque, más grande o más fuerte va a tener que ser este rotor, más galones por minuto le va a requerir a la máquina. Entonces, si yo tengo un pilote que requiere o un requerimiento de carga muy grande, significa un pilote de torque muy alto, que significa probablemente maquinaria más grande. También puede ser maquinaria pequeña o intermedia. El bajo es muy flexible, pero hay sitios donde un bajo no puede entrar. Entonces puede ser que utilicemos un cargador o un tipo Bobcat. Cosas como esta. Comparen, por ejemplo, el tamaño de ese rotor con la persona o una mini excavadora. Es este mismo rotor. Comparado con algo más grande como una excavadora. Por ejemplo, una CAT 320. Vean el tamaño ya de este rotor comparado con las personas. Esta foto es interesante. Vean que eso es en la terminal de contenedores de Moín, en APM. Nosotros ahí instalamos pilotes para lo que son las torres de transmisión eléctrica del ICE.
la línea de transmisión que entra desde la 32 pasa a la parte del viaducto, entra a la isla artificial y llega hasta la subestación. Ahí también instalamos pilotes. Esos pilotes son los más profundos que hemos metido en el país. Son 38 metros de profundidad atravesando coral. Lleva una carga bastante grande y un torque bastante grande, por lo tanto. Entonces, por eso ahí hubo que utilizar equipo tan grande. Algo que quería recalcarles, lo que les decía, que el pilote no produce excedente, no saca tierra. Ahí van a ver en el video, a donde entra esta hélice, la primera hélice, va a entrar la segunda hélice. Eso está pensado, ya de fábrica viene así bien alineado, para que las hélices trabajen en el mismo plano de acción. Además, ellas traen esa abertura que se llama un pitch, justamente para evitar producir el remoldeo, para no alterar las propiedades en las cuales el pilote se va a soportar. También es importante, si el video está fluyendo bien, ahí van a notar que el video es en tiempo real. Esos 2 metros de pilote se instalaron en este ratito que estamos hablando, que es menos de 1 minuto. El sistema es bastante rápido, además de limpio, lo cual es una gran ventaja contra otros sistemas de cimentación profunda. Para darles un ejemplo, una cuadrilla de trabajo, un equipo de trabajo, puede instalar entre 120 y 180 metros lineales de pilote por día. El control de calidad, muy importante. Como les decía, yo voy a estar midiendo el torque de este pilote a través del torquímetro. Este torquímetro, nosotros tenemos unos que son de una marca Chance, existen otras marcas también que van a ir registrando digitalmente lo que está sucediendo. Incluso estos que tenemos aquí son wireless. Lo que sucede en la punta aquí, lo transmite la pantalla y nosotros vamos a ir generando esa memoria de instalación. La normativa dice que uno tiene que tomar una lectura de torque cada 30 centímetros o cada pie en toda la profundidad del pilote en el 100% de los pilotes instalados, siendo el único sistema de cimentación profunda o el único sistema de pilotes que puede garantizar y demostrar la capacidad real con la que quedó cada uno de los pilotes instalados. Es muy importante, no se utiliza, digamos, una lectura puntual. Tradicionalmente, cuando yo llego a la profundidad de diseño, cuando ya termine de instalar el pilote, yo voy a agarrar las últimas 3 lecturas y promediarlos, porque una lectura puntual puede mentir, ya sea porque tal vez se disminuyó la velocidad con la que se está instalando para llegar a una altura precisa, o tal vez se topó en algún momento con alguna piedra, entonces hubo un pico de resistencia, un pico de torque ahí. Entonces se trabaja siempre con promedios de 3 lecturas. La otra manera de comprobar o hacer un control de calidad de los pilotes es hacer pruebas de carga. Ahí me dirán más adelante si conocen o si han visto, tenido la oportunidad de ver una prueba de carga de un pilote. Si no lo han hecho, les adelanto, no se pierden de mucho, o sea, son relativamente aburridas. Básicamente, vamos a tener el pilote, vamos a tener una transición o una varilla dívida con una varilla de alta resistencia y arriba vamos a tener un gato de postensión. Esta prueba, por ejemplo, es de tensión, es decir, yo voy a tratar de sacar el pilote. Entonces, yo voy a medir la presión que va generando el gato de postensión y voy a medir abajo con deformímetros cuánto va saliendo el pilote en la cabeza. Entonces voy a generar la curva de esfuerzo de deformación. Igual que en cualquier otro laboratorio, se hace esta curva y se revisa que se esté comportando como tiene que ser. Esto es en casos, bueno, esto es en la Facultad de Derecho de la UCR, esta imagen, donde ahí se hicieron 2 pruebas de tensión y 2 de compresión. Esta es ahí en Playa Moín, ahí podemos ver. Y ya haciendo un acercamiento, podemos ver el deformímetro adosado directamente a la cabeza del pilote. En
Las pruebas que son a compresión, yo voy a estripar o majar el pilote. Entonces, más bien voy a tener el gato post-tensión pegado a la cabeza, empujándolo. ¿Y cómo hago para sostener ese gato en sitio? Voy a tener un marco estructural de referencia, un marco que me va a sostener el conjunto. En nuestro caso, utilizamos lo que son pilotes helicoidales en las 4 esquinas del marco para sostenerlo y generar una reacción. Y siempre vamos a tener el deformímetro adosado a la cabeza del piloto helicoidal, siempre generando la curva de esfuerzo de formación. También es importante decir, la norma STM se puede hacer cíclica, es decir, se puede simular un sismo. Es decir, yo puedo llevarlo a la falla, soltar la carga y volverlo a llevar a la falla y ver cómo se comporta. Esa es otra prueba en compresión. También se pueden hacer pruebas cuando el pilote se instala o se hace para que trabaje como un anclaje en una pared, ya sea para probar la capacidad o en caso que se quiera trabajar como un anclaje activo. Ya habiendo instalado el pilote, vamos a pasar a lo que es la fundación de la estructura, llámese la losa, la cailada, placa corrida. ¿Cómo es la unión con el elemento de concreto? Vamos a tener esto que son los caps que les mencioné al principio, que también son elementos de acero, pueden ser galvanizados, pero si el espesor de concreto en el que están embedidos es suficiente para garantizar que no les va a llegar o que no se van a corroer, pueden pedirse sin galvanizar. Ellos van a estar embedidos en este concreto. Tradicionalmente, en medio existe, no sé si han oído, pero existe el Deep Foundation Institute, es el Instituto de Cimentación Profunda de los Estados Unidos. Este instituto se encarga de hacer pruebas y de estar publicando reportajes sobre diferentes tipos de cimentaciones profundas, muros y cosas de este tipo. Manu. El Deep Foundation Institute sacó de lo que es el pilote helicoidal, o más bien de los caps y cómo se comportan en diferentes profundidades dentro de una cimentación. Esta publicación se las puedo pasar después para que la lean y vean cómo se comporta tradicionalmente el cap por sí solo, porque existen otros tipos que tal vez tienen pernos de cortante o tienen una doble placa. Se ha comprobado que en realidad no son tan eficaces o que no aportan demasiado. Es más eficiente determinar dónde va a estar la carga, cómo se va a comportar la carga para colocar este cap o esta placa embebida en el punto correcto. Tradicionalmente es a la mitad de esa cimentación, digamos a la mitad del espesor de la placa, o dependiendo de hacia dónde es, si es una carga completamente en compresión, pues tal vez va a tender a ir un poquito más arriba de la mitad. Si se deja muy en el extremo, pues obviamente se pueden producir fracturas en el concreto, lo cual no tiene, va en contra de lo que se desea hacer. Aquí podemos ver unas imágenes de cómo está el piloto embedido. Muy importante ahí, vuelvo al tema de la comunicación con el estructural, ya que el punzonamiento, tanto en columnas como en la cabeza del pilote, se debe revisar por parte del estructural. Nosotros podemos dar recomendaciones, pero al final de cuentas quien diseña este cabezal va a ser el diseñador estructural. Hay que revisar tanto punzonamiento como cortante en esta losa debido a la carga que se le aplica al pilote y a la posición en la cual se va a estar colocando esta placa en base a la dimensión de esta placa. Eso se revisa con la metodología de ACI tradicionalmente. Y aquí podemos ver una losa. Esta losa en vista aérea. Cada uno de estos puntitos es un piloto helicoidal. Este es un proyecto que se hizo la 4ª etapa del Archivo Nacional. Esto fueron
Originalmente el proyecto tenía pilotes preexcavados, sistema diferente, tenía 560 pilotes preexcavados. Nosotros entramos posterior a que la constructora había ganado el proyecto, hacer un rediseño y buscar una mejora en el proyecto. Nosotros, los pilotos helicoidales, determinamos que podían generar mayor capacidad y entonces se redujo la cantidad de pilotes a 460. Se conversó con el estructural del proyecto para ver qué tanto se podía separar esa malla, esa cuadrícula de pilotes sin tener que cambiar el diseño de la losa en la huella. Y se llegó a ese número de 460 pilotes. La constructora originalmente tenía presupuestado un costo mucho mayor, como 30% más de lo que nosotros cotizamos ahí. Eso en cotización directa de sistema versus sistema. Además, la constructora se ahorró lo que es el botado del material. El pilote pescado se tiene que hacer el hueco y se tiene que extraer la tierra y esa tierra se tiene que botar. En este caso, en el piloto helicoidal no hubo que botar tierra porque no se extraía tierra. Y además, el cronograma que tenía la constructora originalmente era mes y medio para construcción de los pilotes. Este trabajo nosotros lo entregamos en 15 días. Incluso en los primeros 3 días ya se tenía la zona donde se iba a montar la grúa. Ellos ya habían chorreado la losa de esa grúa y ya estaban empezando a armar la grúa mientras se instalaban el resto de los pilotes. Y aquí se puede ver donde ya ellos iban armando la losa y colocando los arranques de las columnas. Otro proyecto que se hizo fue un reforzamiento de la Escuela de Derecho, el edificio viejo de la Escuela de Derecho de la UCR, donde ahí hubo que trabajar con el edificio existente. Aquí podemos ver ya terminado el trabajo, cómo se iba armando la cimentación de esos nuevos muros. Ahí más adelante lo explico, pero esa escuela o ese edificio es muy viejo y ya no cumplía por código sísmico, ya tenía incluso algunas fracturas en vigas y en columnas. Hubo que reforzarlo y hubo que generar muros de cortante nuevos que abrazaban la estructura existente. Todos esos muros de cortante nuevos estaban cimentados sobre losas que le metían carga a esos pilotes. Otro tipo de CAP que nosotros manejamos es en C o en L, como estos, para sentar vigas de madera o vigas prefabricadas o vigas de acero. En caso de hacer elementos tipo puentes, pasarelas o estructuras elevadas, cosas como estas. Otras aplicaciones especiales de los pilotes helicoidales es el recalce o reparación de estructuras existentes, donde yo puedo tener una estructura, una casa, un edificio con un cimiento existente que está sufriendo un asentamiento, que se está hundiendo, ya sea diferencialmente o parejo, y vamos a sostener esa estructura con un pilote helicoidal, bueno, varios pilotes helicoidales. Básicamente vamos a reconocer o a buscar esa cimentación y vamos a sostenerla con un pie de amigo o lo que se conoce tradicionalmente un bracket, que es el que se adosa a esa cimentación existente y pasa a cargarse al pilote. Incluso si el proyecto lo amerita y se diseña con cuidado, uno puede utilizar gatos para recuperar o subir esa estructura. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de proyectos, ver las dimensiones de las cargas y cómo se puede comportar la estructura, a ver si es necesario incluso arrostrar los pilotes o ver la separación o cómo se van a colocar. Ahí se ven unos ejemplos, aquí están los brackets con los pilotes ya colocados. Vean la dimensión de estas estructuras, estas son unas naves industriales en Guatemala. Aquí, para no irnos tan largo, tenemos un proyecto que hicimos, un edificio de 3 niveles en un condominio que se estaba hundiendo una parte, se estaba asentando diferencialmente. Resulta que el edificio originalmente pasó todo un proceso de revisión,
Él estuvo construido 8 años y durante esos 8 años empezó a presentar problemas lentamente. Se revisó por varios estructurales y se determinó que el problema era el suelo. Posteriormente se hizo una exploración, un estudio adicional, y además se hizo una exploración en cuanto a que se excavó hasta llegar al nivel de fundación a ver qué se encontraba. Resulta que el diseño original decía que había que hacer una sustitución importante de suelo, y en esta torre específicamente no se hizo esa sustitución. Entonces los suelos empezaron a compresionar con el peso del edificio, haciendo que él se empezara a girar. Ahí pueden ver algunas fracturas en pisos, en paredes, columnas. Vean el nivel de giro que tenía, que se visualizaba muy bien en lo que eran puertas y ventanas. Ahí se habló o se tuvo una comunicación directa con un estructural que fue el último en revisar el proyecto. Se planteó una solución. Básicamente, esta cara del edificio, viéndolo en planta, era la que se estaba hundiendo. Este era el eje central del edificio y se planteó recalzar tanto la cara como la mitad de los laterales para que no sufrieran tampoco los laterales. Ahí el procedimiento es excavar, llegar a nivel de desplante y hay que bajar un poquito más. Se instalan los pilotes. En este caso teníamos al lado opuesto del edificio, lo que teníamos era un pequeño talud. Entonces hubo que generar una terraza temporal y se utilizó una mini excavadora por el tema de acceso. Afortunadamente la capacidad que requerían los pilotes no era tan grande, entonces se pudo utilizar un rotor pequeño que permitió utilizar la mini excavadora. Ahí se instalaban los pilotes y lo importante es manejar esa inclinación. El pilote tiene que estar lo más pegado posible a la placa, pero obviamente tienen que pasar las hélices. Entonces se hace ese juego. Ahí el video está un poquito acelerado, donde se inclina alejándose del edificio para que pase la hélice y luego se vuelve a pegar lo más posible. Posteriormente se coloca el bracket. Para poder colocar el bracket hay que limpiar por debajo, eliminar el sello, de manera que haya contacto completo con el bracket. Si es necesario, hay que empujar un poco el pilote. Si no se pudo aproximar lo suficiente a la hora de instalación, se utiliza un gato para empujarlo y se coloca la famosa T con tornillos. Una vez esa T se está presionando, una vez se está atornillando ahí, empieza a levantar la cimentación existente. Y ahí, por pura presión o por peso de la estructura, ya está adosado. Pero igual se le colocan pernos, se perforan la estructura existente, de manera que se asegure que ese bracket no se vaya a desplazar en ningún momento. Otros usos especiales, como les había comentado antes, anclajes en muros. Este tipo de muro se conoce como soldier pile, donde vamos a tener un elemento de acero, llámese una viga I o H, donde se van a ir acoplando madera, y el pilote helicoidal tradicionalmente se utiliza como una viga intermedia, de manera que el pilote no sea más bien que el muro no esté emboladizo, sino que tenga un soporte intermedio o un soporte superior. También se utiliza con tabla estaca para que trabaje de igual manera, que no trabaje solo en voladizo, o en cualquier otro tipo de muro donde se requieran anclajes. No sé si conocen la diferencia entre un anclaje pasivo y un anclaje activo. Se las explico con el contexto de pilotes o anclajes helicoidales. Yo voy a tener una superficie de falla, la cual se va a tender a deformar con la carga o la sobrecarga, lo que esté sucediendo ahí. Entonces, un anclaje pasivo es el que va a empezar a trabajar en el momento en que se empieza a deformar el suelo. Con anclajes helicoidales, lo que va a trabajar, a diferencia de los anclajes tradicionales, es que no trabaja por fricción, sino que trabaja con las hélices. Entonces, yo voy a tener hélices en toda la profundidad del anclaje, si es un anclaje pasivo. De manera que cuando esta masa de suelo se empieza a mover,
va a generar una reacción con las hélices que están detrás de la superficie de falla. Con el anclaje activo, como dice el nombre, uno va a proceder a activar o a generar una precarga, de manera que yo voy a tener solo hélices en la parte de atrás y voy a tener ya cargado o ya deformado la parte frontal que va a estar amarrada a la pantalla o al muro. No voy a tener un elemento enorme o un tubo saliendo del muro, sino que voy a tener la misma transición a una varilla, igual que un anclaje normal, donde va a tener la placa y la doble tuerca. Cosas como esto, que se ven aquí. Aquí se puede apreciar donde se va a estar instalando los anclajes helicoidales y cómo van quedando. Y voy a tener nada más la placa con una doble tuerca y el refuerzo del muro, y posteriormente se va a lanzar el concreto. También se utiliza como anclajes en otros tipos de estructura, por ejemplo en tuberías cuando yo tengo efecto de flotabilidad, o si tengo un golpe de ariete muy fuerte. Por ejemplo, tenemos un par de proyectos ahí diseñados con el AIA. Esto es un codo visto en planta, donde el golpe de ariete o la fuerza de la tubería, del agua corriendo, le mete 20 toneladas al codo. Entonces, la IA tradicionalmente diseña unos bloques de concreto que sobrelleven esa capacidad o que sostengan ese codo. Hay ocasiones en las que tal vez el suelo no genera capacidad lateral suficiente, o tal vez constructivamente hablando no es viable hacer un bloque de 4 por 4 metros tal vez debajo de una calle en una zona residencial. Entonces se hace un bloque de menor tamaño que va a ir con anclajes o pilotes inclinados, de manera que la componente horizontal de esos pilotes se lleve esa carga lateral. También para estructuras metálicas, equipos industriales, se pueden utilizar, son muy rápidos, muy fáciles de acoplar. Paneles solares, el mismo pilote helicoidal o la fábrica puede suplir ese tipo de elementos como abrazaderas o incluso los mismos caps o tapas vienen perforadas contra solicitud. Se pueden hacer ojos chinos y huecos de pernos contra el plano taller de lo que se quiera montar ahí. Entonces se acoplan muy fácilmente. Como el piloto helicoidal no produce remoldeo y no produce excedentes, va muy de la mano con ese tipo de tecnologías limpias. No sé si la foto se aprecia, esto es una torre de telecomunicación con diferentes vientos, anclajes. En vez de hacer todo un bloque de concreto enterrado, a donde van a llegar la aleta con los diferentes cables o diferentes tensores, se tiene una unión mecánica, lo que conforma un pin de acero, en este caso un pin bastante grande, que está adosado mecánicamente a varios pilotes helicoidales. La ventaja con este tipo de estructuras, y lo hemos visto con el ICE también, con las torres de transmisión, es que el piloto helicoidal se comporta muy bien en tensión, o se comporta muy bien a la hora de tratar de extraerse. Y lo que llamamos cimentaciones sin concreto, estructuras que no se va a utilizar una fundación chorreada o colada, donde vamos a tener una conexión directa con el entrepiso o con las columnas. Como les decía, puede ser perforadas o con ojos chinos o según lo que solicite el estructural. Estructuras como estas, por ejemplo. Aquí la recomendación no sería, viendo la altura, que no recomendaríamos que el pilote vuele tanto, que llegue hasta este nivel, porque aquí las cargas laterales ya se empiezan a incrementar y se vuelve mucho más caro. El piloto te va a utilizar un fuste mucho más grande para llevar esa carga lateral. Entonces aquí hay que llegar a un compromiso con el estructural, tratar de generar marcos arrostrados o generar cerchas, algún tipo de solución estructural que se pueda soportar con los pilotes. Otro tipo de, como les decía, torres de transmisión, estos son monopolos, eso lo hicimos en Río Claro ahí con el ICE, donde tenemos la torre que va a llevar los cables del tendido eléctrico de alta tensión soportado sobre una corona de acero que está soportada a través de vigas que se construyen de esta corona
a 13 pilotes helicoidales. Estos pilotes, en ese caso, tenían 22 metros de profundidad. Aquí pueden ver ya el monopolio instalado y el acabado que le daban a este soporte o esa cimentación. Como les decía, también uno puede tener un entrepiso si uno tiene una estructura que está volando. Estas fotos que ven ahí es el arranque de lo que se llama la Casa Guardaparques en el Parque Nacional Tortuguero. Y aquí podemos ver que el pilote, pues, esa zona es una zona que tiende a inundarse. Por eso la estructura está elevada, de hecho está elevada a 1 metro sobre el nivel del suelo. Y lo que tenemos de entrepiso es una losa reticulada. Hablando de inundaciones o cómo se comporta el pilote ante el agua. Los pilotes helicoidales están normados o se solicita estén galvanizados bajo la norma ASTM A153 y la A123. Lo que dice la norma básicamente es que el pilote tiene que sumergirse en zinc fundido y revisar que tenga un espesor de 3,5 mils. Son aproximadamente 88 micrómetros, que garantiza alrededor de 100 años de vida útil contra corrosión. La metodología de zinc fundido o de inmersión en zinc fundido se puede ver de esta manera. Estos son diferentes metodologías y estos son radiografías que se le tomaron a estas metodologías, donde lo negro es vacío o aire atrapado. Se puede ver que la metodología que pide la norma, la ASTM, que es la inmersión en zinc fundido, es la que mejor se comporta, porque da un buen espesor y además es la que produce menor cantidad de vacíos o aire atrapado. Aquí podemos ver cómo se comporta una estructura, digamos, superficial o expuesta a los elementos, dependiendo de su protección o su espesor de galvanizado. La norma pide 3,5 mils. Aquí podemos ver que para los diferentes tipos de uso, excepto el rural, supera por bastante la cantidad de años de vida útil de ese galvanizado. Ahora, nosotros como representantes de una fábrica, la fábrica nos garantiza ese galvanizado o ese espesor, pero no solo nos garantiza que cumple la norma, sino que se trabaja un poco más, casi el doble. La fábrica propiamente, o los materiales que nosotros trabajamos, tiene unos 5 a 6 mils de espesor. La norma, me parece que pide 3,5. ¿Por qué más espesor? Si es un poco más caro. No solo es para darle mayor vida útil al pilote, sino también por un tema de manipulación del pilote. Es un material que es importado, se trae al país. Entonces él viaja, está semanas en el mar, y si bien está dentro de un contenedor, puede sufrir por eso. Y no solo eso, también a la hora de llegar a la construcción, uno ve que la gente agarra los tubos y los hace tirados, los tira contra la grava o los tira unos contra otros, o puede ser que accidentalmente alguna maquinaria topó con alguno de los pilotes o le pegó a alguno de los pilotes, no vaya a ser que se pierda el galvanizado mínimo requerido. Por eso se utiliza ese sobregalvanizado. ¿Cuáles son las aplicaciones de los pilotes helicoidales? Entonces, nosotros hemos hecho desde casas, proyectos de 20 pilotes, hasta edificios como lo que es Torre Ascensa, y ahorita lo vamos a ver, que es un edificio de 22 pisos, lo que son tanques de diferentes tipos, bodegas, unidades industriales, edificios comerciales. Ya vimos lo que son reparación de estructuras o reforzamiento de estructuras, en muros, lo que son anclajes pasivos y activos, todo lo que es torres de transmisión, se utiliza mucho el piloto helicoidal por su eficiencia en la capacidad de tensión, cimentaciones de tuberías, ya sea por golpes de ariete, por flotación o estructuras o equipos, por la facilidad que trae el piloto helicoidal, paneles solares, etc. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Como les comenté, el primero que vamos a ver es Torre Ascensa.
Para los que saben cuál es el San José Palacio, es una torre que está detrás del San José Palacio. O se los explico de otra manera, si ustedes están en Sabana, ahí por la Nissan, agarran la pista hacia la Juela, a donde empiezan a bajar la cuesta hacia la curva a mano derecha, hay una torre que se ve casi que está casi al final del guindo. Esta torre, en realidad son dos torres. La segunda torre se va a construir muy pronto, los cimientos y el arranque ya están desde hace años. Ahí se hizo un uso interesante de los pilotos helicoidales. Ese es el estudio de suelo. Ustedes pueden ver a los 8 metros de profundidad, ya los golpes dicen 118. Ahí no sé si lo han visto, pero la norma de SPT dice que el rebote, o lo que se conoce como rebote, a donde uno ya para de hacer la prueba de SPT, dice que son 50 golpes. Uno de los 3 criterios importantes para detener la prueba de SPT es los 50 golpes del SPT. Aquí dice que tenemos 80 y 118. Ahí yo no sé si es que el carajo que estaba haciendo la prueba estaba enojado con la esposa o qué sabe qué fue lo que pasó ahí. Pero esto no es tradicional, no es normal. Pero bueno, lo importante aquí era ver que ellos no tenían un suelo de mala capacidad a la profundidad. Otra cosa importante, esta torre tiene 3 sótanos. Entonces podemos ver que todo este material que era regular a malo se eliminó. Ellos llegaron incluso a 10 metros de profundidad. Entonces, ¿para qué usar pilotes ahí? Resulta que es una torre de 22 pisos donde las cargas de sismo y de viento, las cargas que se conocen como dinámicas, se vuelven ya muy críticas, muy grandes. En este caso, el volcamiento de la torre era muy grande. Entonces, el estructural, una empresa que se llama IECA Internacional, que es probablemente la compañía estructural más grande del país, una de las más, o la más importante probablemente, estaba teniendo problemas para resolver esa losa. Tenía que hacer una huella muy grande y tenía que profundizar más la torre para que cumpliera. Entonces, la losa de cimentación se diseñó para las cargas estáticas y las cargas dinámicas, como les dije, las cargas de sismo y de viento, se las lleva lo que son los pilotes helicoidales. Ahí trabajan como un anclaje. Aquí salió otro proyecto interesante dentro del mismo proyecto. Como pueden ver, constructivamente hablando, ellos pusieron la grúa en la zona donde podían ponerla, en este extremo. Para sacar esta grúa, usted tiene que utilizar otra grúa cuando la está desarmando. Esta otra grúa iba a estar parada en la calle a 1 metro de este muro. Entonces, las patas de esa grúa que iban a estar temporalmente ahí se determinaron que generaban una carga puntual en el muro de 120 toneladas. Entonces ahí se hizo un diseño o un análisis de disipación de carga en el muro, donde tenemos una carga puntual y vamos a ver que la carga o la sobrecarga producida por esa carga puntual se va a distribuir de esta manera en la sección y visto en planta va a ir disminuyendo conforme se va alejando. Visto con datos reales, ese pico de carga se daba a 1 metro de profundidad. Ya a los 2 metros, básicamente ese pico ya el muro no lo sentía, ya no se sentía esa sobrecarga. Y viéndolo en planta, siendo este eje, el eje, digamos, el eje en espejo, el eje central, ya a los 3 metros, esa carga puntual también disminuía, ya no se sentía. Con eso se diseñó que para soportar esa segunda grúa, lo que se ocupaba era nada más una fila de anclajes a 1 metro de profundidad y se determinó una separación para que se llevara esa carga en planta. Entonces, una vez que ya estaba terminada la parte, o ya estaban planeando sacar la grúa, se pidió a la constructora dejar unos pasadores para meter los anclajes. Con la misma grúa se metió un equipo, ese equipo que vemos ahí, el Bobcat, el cual navegó por el entrepiso hasta llegar al muro en cuestión y se instalaron los pilotes o los anclajes. Estos anclajes se hicieron activados
y estuvieron trabajando prácticamente un mes mientras se terminaba el edificio y se sacaba la grúa. Posteriormente se desconectaron estos anclajes y se cerró ese muro. Otro ejemplo, las oficinas de Starbucks. Starbucks tiene un centro agronómico y un centro de visitantes aquí en Alajuela, en Poás. Un lugar muy bonito, muy interesante. Y como es una zona de puro café, un suelo orgánico muy malo. Ahí tuvimos una experiencia interesante, justamente con lo que le decía del estudio suelo. En este caso, llegamos a instalar los pilotes y el torque que nos tenía que dar nunca llegó a dar. Tuvimos que dar la alerta, decir, ve, aquí algo está sucediendo, no estamos llegando a la capacidad requerida. Llevamos a la gente de los estudios de suelos a hacer otro estudio de suelos y se determinó que el primer estudio de suelos había arrojado unos errores en las capacidades o en las propiedades del suelo. Entonces se revisó con lo que se tenía y hubo que paralizar el proyecto porque al final de cuentas uno tiene dos alternativas cuando un pilote no da por torque: o profundizar más, a ver si en la profundidad mejora el suelo, y para lo cual hay que tener más extensiones lisas, o si eso no ayuda, meterle más hélices. Más hélices significa mayor capacidad. Entonces tuvimos que traer secciones adicionales con hélices para generar mayor capacidad. Este es el edificio de derecho, la UCR. Esto que ven aquí, cada punto negro es un pilote helicoidal, y estas son las losas o las placas de los muros de cortante nuevos que se tenían abrazando a cada lado del edificio. Aquí se hizo un nuevo ducto de escaleras donde se generó un muro de cortante también. Ya estos muros construidos son estos que se ven aquí y el nuevo ducto de escaleras. Ahí se diseñó que, o si algunos de ustedes tal vez ya vieron la parte de diseño de estructuras, se sabe que los muros de cortante lo que van a generar en la base son unos momentos muy altos. Esos momentos se van a distribuir en la placa de cimentación y esa distribución, en este caso, lo que dio era que cada uno de esos pilotes tenía que llevarse 80 toneladas, 74 toneladas de capacidad tanto axial, en tensión como en compresión. Ahí se hizo, como les mencioné antes, se hicieron 2 pruebas de carga, 2 en tensión y 2 en compresión, y las pruebas arrojaron que cada pilote soportaba alrededor de 80 toneladas, que era un poquito más de lo que se requirió según el diseño. Ahí lo interesante fue trabajar bajo un entrepiso existente. Ahí el bajo que había tallado. Y la otra situación que tuvimos es que las exploraciones que se hicieron a la hora de diseñar el proyecto arrojaban que las cimentaciones existentes, aquí se puede ver, estaban como a metro 80 de profundidad. Ya después, cuando se empezó a excavar todo y para empezar a instalar los pilotos, nos dimos cuenta que había cimientos o a la profundidad a la que había que instalar. Había algunos que estaban a 1,80 m, otros estaban a 3,20 y otros estaban a 4,20 de profundidad. Entonces aquí podemos ver donde aquí empieza la tierra, el nivel existente o el nivel superficial y la profundidad a la que había que llegar a instalar. De ahí que la ventaja de utilizar un bajo, que fue bastante flexible a la hora de hacer la instalación. Como les comentaba, lo de las pruebas de carga. Los pilotos aguantaron 80 toneladas en promedio y la deformación permitida era 1 pulgada o 2,5 centímetros. La deformación que dio las pruebas fueron de 1,5 centímetros y 2 centímetros en otras ocasiones. Este caso fue interesante, es una bodega, básicamente una nave industrial. El problema es que el dueño de la bodega, una persona que no sabía nada de ingeniería de arquitectura, tenía un terreno que iba cayendo conforme iba hacia el fondo del lote, decidió rellenarlo con lo más barato que se encontró y rellenó con un material prácticamente malísimo en capacidad,
Y no solo eso, cuando la bodega, los constructores llegaron e hicieron responsablemente un estudio de suelo, encontraron que no solo el relleno era malo, sino que el suelo original era malo también. Entonces, resulta que el suelo malo era de entre 4 y 5 metros de profundidad y al fondo del lote, el relleno o la altura del relleno que el dueño usó o llegó fue unos 5 metros adicionales. Entonces, básicamente pasó a tener 5 metros de suelo malo a tener 10 metros de suelo malo. Ahí la solución original eran unas placas de 3 por 3 metros que se desplantaban o había que profundizarse 3 metros de profundidad y había que hacer una sustitución de 1 metro adicional. Esas excavaciones eran bastante grandes, ya se volvían excavaciones peligrosas. Con nosotros más bien lo que planteamos fue hacer el pilote, en este caso el diseño dio 11 metros de profundidad, y hacer unos cabezales superficiales, unas placas aisladas superficiales a 1 metro de profundidad de 1,5 metros por 1,5 metros. En este caso eran 58 pilotes. En 2 días se instalaron esos pilotes y al principio, en la tarde del primer día, ya ellos estaban colocando las placas y al segundo día ya estaban empezando a colar las placas. Entonces, más bien ahí no solo que se encontró una solución, sino que se trajo un ahorro enorme al proyecto. No sé si alguno va o iba a la feria de Guadalupe a hacer compras ahí, o tal vez la mamá o el papá o alguien lo llevó. Actualmente existe esa estructura, incluso se está ampliando. Básicamente es una nave industrial, estructuralmente hablando, y ahí el problema fue que el diseñador, como lo muestra la foto, era un arquitecto, decidió no hacer estudios de suelos, simplemente diseñó la estructura y lo sacaron a licitación. Posteriormente, el constructor que ganó la licitación hizo el estudio de suelos y encontró que eso era un relleno de basura hace 50, 60 años o más. Ahí salían pedazos de ladrillo, pedazos de adobe, pedazos de inodoros, pedazos de todo. Era como un relleno de basura hace muchos, muchos años. Y debajo de ese relleno de basura había un suelo de muy alta capacidad. Aquí hubo que utilizar un pilote tipo combo. Lo decía, se combinan 2 tipos de fuste. Donde teníamos un pilote de fuste redondo en la parte superficial, el relleno de basura básicamente, y en la parte más profunda se tenía un pilote de sección cuadrada que penetraba ese lahar que era de muy alta capacidad. Este es un proyecto también interesante. Esto es una casa ahí en San Rafael de Sabanilla. El dueño de la casa básicamente es una persona que es completamente ecologista. Entonces no se podía alterar nada alrededor. Él tenía todo un bosque ahí y todo. El único acceso a la casa que se estaba construyendo es este pórtico que ven ahí en el video. Entonces más bien ahí hubo que hacer un diseño a la inversa. En base al único equipo que podía entrar ahí sin mayor problema, ver la capacidad máxima que podía generar y en base a eso determinar la cantidad de pilotes. Entonces, donde un proyecto normal hubiéramos usado un bajo y hubiéramos colocado tal vez 3 pilotes por placa, en este caso más bien se instalaron pilotes de menor capacidad en base a lo que podía generar el Bobcat, pero se aumentó la cantidad de pilotes. Este otro proyecto es uno de los más recientes que hemos hecho en la torre de consultorios de la UNI. Antes, este edificio era un edificio de 2 plantas de aulas. El proyecto contemplaba aumentar 2 niveles o incrementar en 2 niveles de altura a través de placas de cimentación nuevas y marcos nuevos. Entonces ahí el problema fue cómo instalar pilotes dentro de una edificación existente. Ahí lo que se hizo, como les comenté al principio, fue utilizar secciones de menor tamaño, además de bajar la altura un poquito al equipo que había que utilizar. Ahí por el tipo de torque que había que llegar, vamos a utilizar un bajo. Entonces
implementaron estas medidas para poder instalar bajo esas alturas o esas estructuras existentes. Ahí también el espacio era muy limitado, entonces se hizo un tren de trabajo en conjunto con la constructora. Si ustedes ven, es como una galería, por así decirlo. Entonces, planteamos hacer los pilotes de los lados primero, y conforme íbamos saliendo, se iba excavando en el medio y se intercambiaba con el bobcat que iba excavando y se instalaban los pilotes centrales. Así, como se ven en estas fotos, así iban quedando las placas con los pilotes. Incluso a un lateral del edificio hay un edificio de parqueos de 2 niveles. Nosotros teníamos que instalar pilotes entre los 2 edificios en este espacio. Esta es la pared del parqueo y esta es la pared del edificio de consultorios. Entonces lo que se hizo fue armar el pilote, utilizar extensiones adicionales y desde el segundo nivel de parqueos instalarlo. Con esas extensiones adicionales se llegaba hasta la profundidad y luego se desconectaban. Ese es otro proyecto que les comenté ahora, que tenía la losa reticulada. Es la casa guardaparques, entre comillas casa. Ven que es un edificio de 2 niveles. Si bien es en estructura metálica y con divisiones livianas, una estructura relativamente liviana, sigue siendo una estructura importante. Aquí, para llegar a Tortuguero, los que no conocen, pues hay que ir una hora en lancha, pero eso es cuando uno va como turista. Para llevar maquinaria al sitio, llevar materiales al sitio, hay que entrar por Caño Blanco, que es otro puerto diferente, que está más hacia el sur, más hacia Limón. Tuvo su complejidad. Ahí se instalaron esos pilotes en un suelo muy malo. Incluso se instalaron los pilotes de la casa, los pilotes para una estructura que era una bodega y un taller, que son estos que se ven aquí. Y estos sí eran de un nivel. Y también, aquí ya lo podemos ver, ya casi terminado, la estructura de 2 niveles de la casa guardaparques, la bodega. Y aquí se ve estos 2 muelles que también se instalaron. Ahí utilizamos la misma barcaza que usamos para llevar el material y el equipo, el BAHOP, para montarlo sobre el agua y poder instalar los pilotes que conforman estos atracaderos o estos muelles. Así ya se ve la estructura terminada y la losa reticulada que vimos hace algunas diapositivas atrás, así es como se ve ya terminada esta estructura por debajo. Esa es la presentación básicamente de lo que es o lo que son los pilotos helicoidales, cómo los trabajamos y algunos ejemplos de instalación. Si quieren podemos entrar a la parte de preguntas. Mientras tanto les adelanto lo que probablemente van a ser un par de preguntas. Les comentaba, el material es importado. Se importa de 2 sitios. La fábrica tiene dos plantas, una en Estados Unidos y una en la India. Entonces tiene un tiempo de importación. Puede ser entre unas 3 a 6 semanas, dependiendo de la cantidad de material, porque este material, como ustedes vieron, se diseña. Cada proyecto es diferente, cada suelo es diferente. Entonces me va a cambiar el tipo de fuste, la profundidad, puede ser hasta las secciones, si son de 2,10 metros o de 1,5 metros o 3 metros, la cantidad de las hélices y los diámetros de las hélices. Entonces eso hay que fabricarlo, por eso no tenemos material aquí en sitio. Cada proyecto se diseña. Y el tema del costo. Por la misma razón de que cada proyecto es diferente, no tenemos un costo por metro lineal a como se maneja en otros sistemas de pilotes. Hemos tenido proyectos, para darles un ejemplo, que tal vez el metro lineal de pilote helicoidal sale en $90 con $85, a como hemos tenido proyectos como los del ICE, que son tal vez más complejos, que nos piden un acero de mayor capacidad, acero grado 100, que tal vez pueden rondar los $200, $250 por metro lineal. Entonces es muy variable. No sé si alguien más tendrá alguna consulta, alguna duda, algo por el estilo. Bueno, don Adrián, mi nombre es Ernesto Saurio. Yo pertenezco a la comunidad de estudiantes. No enciendo la cámara porque se fue la luz aquí donde vivo.
agradecerle la exposición y como dice don Adrián, si tienen preguntas pueden levantar la manita o escribirlas al chat, ¿verdad? Sin ninguna pena. Yo voy a estar aquí para leerlas, pueden levantar también la mano o bien activar su micrófono, ¿verdad? Claro, adelante. Entonces, vamos a ver quién es el primero que Hola. se anima. Sí, dale. Buenas. ¿Cómo Buenas están? noches. Bien, adelante. Francia, para servirle. Viera que le quería hacer una consulta que me quedara de último con esos pilotes que colocaron para esos muellecitos. Claro. Obviamente, imagino que por estar en otro medio tienen un tratamiento especial o diferente a los que son insertados en tierra para la corrosión y esto. El pilote normalmente, como lo había mencionado, viene galvanizado. Ahí hay que determinar, o más bien hay que ver de dónde viene la corrosión. La corrosión, obviamente, es un efecto del aire. Entonces, a donde no hay aire no se va a producir corrosión. Entonces, en la profundidad del pilote no hay problema. Y cuando el pilote está bajo el agua, tampoco hay problema. El problema es con el efecto de las mareas. Entonces, tradicionalmente lo que se hace cuando tenemos un pilote para algún muelle es ver la afectación, el tipo de agua de donde está y qué tanto varía la marea. La recomendación en ese caso fue que el mismo contratista o la constructora que nos contrató, que ganó el proyecto, mejor dicho, iba a aplicar una pintura especial para la parte superficial del pilote, a donde iba a estar ese efecto de marea. Nosotros, por cuenta aparte, cuando tenemos un proyecto que creemos va a estar afectado por corrosión o por algún otro elemento, recomendamos también algún tipo de pintura, lo que se llama un tartar, que es en base a un asfáltico, que le va a dar una protección adicional al pilote. Pero eso es algo que también hay que tener muy en cuenta que puede tender a ser más caro. Entonces hay que revisar bien el proyecto, ver a dónde está ubicado y cómo se va a afectar o cómo se va a producir esa corrosión. En este caso, el lado del parque o el lado donde están los muelles es donde viene el río, no es del lado del mar. Entonces eso influyó mucho en la decisión de cómo se trataba ese pilote. Gracias. Don Adrián, claro, con gusto. Nos pregunta Ignacio Araya que si existe alguna separación mínima entre pilotes en un grupo de pilotes en caso de que esto incrementa la eficiencia del grupo. Correcto. Se usa la misma regla que los pilotes tradicionales. En los pilotes tradicionales o preexcavados se habla de entre 2,5 y 3 veces el diámetro. Por efectos constructivos, casi la regla son 3 diámetros. El pilote helicoidal se trabaja el mismo, solo que no es el diámetro del fuste, sino el diámetro de la hélice mayor. Justamente por el mismo tema que trabajamos los 3 diámetros en la altura del pilote. Si yo tengo 2 pilotes, uno a la par del otro, ese bulbo se va a disipar a 3 diámetros en profundidad. Ese mismo efecto se considera hacia los laterales. De manera que esa afectación o esa presión o ese bulbo no se interseque con los bulbos de los lados. Entonces se maneja el diámetro más grande de hélice multiplicado por 3 centro a centro. Evidentemente, parte del cálculo de los pilotes helicoidales es ver cómo trabajan en grupo, porque ya cuando uno tiene una losa o una cuadrícula de pilotes adosados a una losa, hay que ver cómo se comportan con la carga lateral como efecto del grupo, pero también inclusive hay una interacción, que ya eso es más profundo, hay que hacer elemento finito en el suelo y todo, entre lo que es la capacidad del suelo superficial con la losa que se encuentra entre los pilotes. Entonces ya es un tema más profundo de diseño, pero sí hay un tratamiento, un análisis adicional que los programas de diseño ayudan a analizar cuando se tiene efectos de grupo. Llámese, por ejemplo, este ejemplo que vimos de la Escuela de Derecho. Ahí teníamos pilotes que iban separados 90 centímetros centro a centro. Entonces ahí, evidentemente, con el estructural
se hizo un análisis de efecto de grupo. También hay que hacer un análisis de cómo se va a comportar lateralmente, ya que obviamente la capacidad sumada de todos los pilotos verticales va a aportar algo, pero por ejemplo en las primeras tal vez haya que aportar capacidad lateral adicional. Ok, muy bien. Mientras alguien más, no sé si se anima a preguntar, recordarles que este webinar está siendo grabado y se les va a pasar a ustedes también para que lo tengan ahí a disposición. Yo le comentaba a las compañeras, a Gabriela y a Daniela, que les voy a compartir la presentación en PDF también. Excelente. La presentación que les voy a compartir en PDF obviamente no tiene los videos, pero tiene algunas partes de texto explicando lo que se ve en los videos. Y voy a pasarles otro documento que es un PDF con varios links. Son videos de YouTube de algunos proyectos que nosotros hemos hecho. Hay uno muy importante que es con imágenes de Archivo Nacional, que es resume lo que es el funcionamiento del pilote y las ventajas. Entonces, es como el que es más fácil para estar presentándoselo a clientes o si ustedes quieren tener algún recordatorio, nada más se meten ahí a YouTube, buscan pilotos helicoidales y probablemente les va a salir este video que les estoy comentando. Si no, ahí lo van a tener en los adjuntos posteriormente. Excelente. No sé si alguien más quiere preguntar, que active el micrófono o pase por el chat. Si no, entonces, bueno, agradecerle, ¿verdad? Su tiempo. Claro, con gusto. La buena enseñanza que nos dejó. Espero poderlo seguir tomando en cuenta, ¿verdad? Que lo podamos seguir tomando en cuenta para más charlas como esta en otros cuatrimestres, ¿verdad? A nosotros nos gusta, ahí perdona que te interrumpa, pero sí, nosotros parte de lo que hacemos es estar dando charlas continuamente en empresas y en diferentes universidades. Entonces, sí nos parece estar repitiendo la charla cada cierto tiempo conforme va cambiando las generaciones, para que salgan con esa información. Y ahí, cuando todavía estoy compartiendo pantalla, ahí está mi contacto, ese es mi celular y el correo, Ingeniero Adrián Guevara. La segunda persona, Diego Cordero, es el geotecnista. Él tiene empresa de suelos, pero es el que está, digamos, certificado y que se entrenó para el diseño de los pilotos helicoidales propiamente. Y don Carlos Jiménez, que es el representante, es con quien hay que agarrarse para sacar los descuentos. Es el que hace las cotizaciones y todo eso. Entonces ahí cualquier duda que tengan ahí, ya sea de algún proyecto o nos ha tocado también que hay gente que quiere hacer proyectos de graduación, hacer comparaciones de pilotes, cosas por el estilo, ahí nos pueden contactar. Perfecto. Pura vida, muchas gracias y buenas noches. Más bien, muchísimas gracias a usted, don Adrián. Buenas noches. Gracias, buenas noches.